Bueno, pues en el tema anterior vimos unas cuantas figuras planas y cómo se calculan sus áreas y perímetros, lados, etcétera, etcétera, pero eran figuras planas. Y en este nuevo tema vamos a empezar ya con los cuerpos geométricos, que ya son figuras que tienen volumen, es decir, figuras en 3D. En este caso, bueno, en este vídeo vamos a empezar con los prismas. Vamos a ver qué son los prismas y cómo se calculan sus áreas y sus perímetros. Bueno, pues un prisma es un poliedro delimitado por dos polígonos idénticos denominados bases y una serie de paralelogramos que llamamos caras laterales. Este, por ejemplo, sería un prisma recto, un prisma pentagonal recto, en el que sus bases, como vemos, son dos pentágonos, por eso es un prisma pentagonal, tienen unas caras laterales, como estamos viendo, y una altura, que es la distancia entre sus dos bases. Este, en cambio, también es un prisma, pero es un prisma oblicuo, porque el ángulo entre la base y las caras laterales no es de 90 grados. En cambio, en el prisma recto, la base y las caras laterales forman un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Entonces, estos son prismas rectos y estos otros oblicuos. Y cuando las bases son polígonos regulares, se dice que un prisma es regular. Bien, pues los prismas se clasifican según los polígonos que conforman sus bases. Es decir, en el primero tenemos un triángulo como base, es decir, que este prisma sería triangular. En el segundo, un polígono de 4 lados, sería cuadrangular. En el tercero, 5 lados, pentagonal. Y en el sexto, hexagonal. Bien, vamos a ver unos prismas que son especiales y tienen un nombre concreto. Se denomina ortoedro al prisma cuyas bases son un rectángulo. Aquí vemos que las bases de este prisma son un rectángulo, pues en estos casos a este tipo de prismas se les denomina ortoedro en concreto. Y este otro prisma cuyas bases y caras laterales son idénticas se le denomina cubo. Bien, muy conocido, ¿no? Un dado, por ejemplo, es un cubo. Vale, desarrollo de un prisma. Nosotros, un prisma que tiene volumen, si lo abrimos, le abrimos las tapas y a continuación extendemos las caras laterales, podemos ver todo el área que cubre ese prisma. ¿Sí? Entonces, de esta forma, el desarrollo del prisma nos vale para calcular o analizar cuál es el área que envuelve ese prisma. Vamos a ver cómo se calcularía el área de un prisma. Bueno, el área de un prisma son dos veces el área de su base, que las bases son iguales, más el área lateral. ¿Vale? El área lateral es el área de las caras laterales, que como veremos después en el dibujo, siempre va a ser el perímetro de la base por la altura del prisma. Pero vamos poco a poco. Aquí tenemos un prisma, en este caso un prisma triangular, porque su base es un triángulo. Bien, y nos dan las medidas de todos los lados de la base y la altura de ese prisma. Vale, si lo extendemos o hacemos el desarrollo plano de este prisma, vemos que esta primera cara que vemos aquí de 3 centímetros sería esta de aquí. A su izquierda tendríamos la de 4, bueno, arriba tendríamos, perdón, una de las bases y abajo la otra base idéntica, ¿vale? Y a la izquierda de este lado lateral tenemos la de 4 centímetros y al otro lado del prisma estaría la de 5 centímetros, ¿vale? Entonces, ¿cómo calcularíamos? Vamos a calcular el área del prisma, para lo cual necesitamos primero el área de la base, que después la multiplicaremos por 2 porque tenemos dos bases, y también necesitaremos el área lateral. Vale, pues vamos por partes. Vamos a calcular primero el área de la base, ¿vale? Bien, nuestra base es un triángulo, este de aquí, que lo saco para calcularlo de forma más sencilla o que se vea mejor, ¿vale? Bien, entonces el área de esa base, al ser un triángulo, sabemos que va a ser siempre en un triángulo la base por la altura, he puesto h' para no confundirnos con la altura del prisma, entre 2. Es decir, en este caso la base es 3 por la altura que es 4 entre 2 y esto nos daría 6
como es un área, centímetros cuadrados. En el caso del área lateral sería este rectángulo de diferentes verdes que vemos aquí, es decir, 4 más 3 más 5, este lado por su altura que es 6. 4 más 3 más 5 por 6, que si nos damos cuenta, al principio hemos dicho que siempre va a ser el perímetro de la base por la altura del prisma. Y en este caso se confirma, ¿veis? Siempre va a ser el perímetro de la base, en este caso, como es un triángulo, pues los tres lados del triángulo por la altura del prisma, que es 6, 72 centímetros cuadrados. Si la base fuera otro polígono, se haría de forma idéntica. Siempre será el perímetro de ese polígono por la altura del prisma, ¿vale? El área lateral. Y el área de la base, según la base que tengamos, pues tendremos que utilizar, según qué polígono sea la base, pues la fórmula de ese polígono para calcular el área de la base. Bueno, y en resumen, una vez que tenemos el área de la base y el área lateral, podemos calcular el área total que envuelve ese prisma, que sería 2 veces el área de la base, porque tenemos dos bases, más el área lateral. En este caso sería 2 por el área de la base que hemos calculado 6 más el área lateral que sería 72. Si hacemos esta operación nos da 84 centímetros cuadrados. Esta es la forma de calcular el área de un prisma. Siempre va a ser 2 veces el área de la base más el área lateral. Según la base que tengamos, usaremos la fórmula para calcular el área de esa base. Y el área lateral siempre va a ser el perímetro del polígono el perímetro de la base de nuestro polígono por la altura del prisma. Vale. ¿Y el volumen de un prisma? ¿Cómo calcularíamos el volumen de un prisma? Pues el volumen de un prisma siempre va a ser el área de la base por la altura. ¿Vale? A base, vale. Entonces, en el mismo prisma que teníamos antes, tendremos que calcular el área de la base, que ya lo hemos calculado antes, era 6 centímetros cuadrados, y como la altura también la tenemos que es 6, el área total va a ser 6 por 6 igual a 36 centímetros cúbicos, en este caso porque es el volumen. Bueno, pues esta sería la forma de calcular el área y el volumen de un prisma.